Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Gracias por suscribirse a nuestro canal. Les traemos una información de último minuto. Vinculan a primer ministro haitiano en asesinato de Jovenel Moïse. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, habría formado parte del grupo que planeó el asesinato del presidente de este país, Jovenel Moïse, de acuerdo con el medio de comunicación colombiano Caracol. Joseph se suma a las listas de vinculados en el magnicidio junto a Christian Emmanuel Sanon, John Joel Joseph, Mark Iqueza y James Solage. Asimismo, de acuerdo con Caracol, la muerte de Moïse habría sido planeada desde noviembre de 2020 con una reunión inicial en Miami, Estados Unidos. Muy buenas noches. Después de una exhaustiva investigación con fuentes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Haití, la unidad investigativa de Noticias Caracol logró armar el rompecabezas del crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse. Uno de los hallazgos más explosivos tiene que ver con este hombre, el que ustedes ven aquí en la pantalla, el actual primer ministro de Haití, Claude Joseph, quien según los indicios de las autoridades de Haití y del FBI de Estados Unidos, sería el autor intelectual del magnicidio. Me acompaña Ricardo Calderón, editor de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Ricardo, muy buenas noches. ¿Y cómo se llega a una conclusión tan grave? Juan Roberto, este rompecabezas se armó a partir de los testimonios de 3 colombianos, los hermanos Germán Alejandro y Jonathan Rivera, y un soldado retirado del ejército. A partir de estas declaraciones fue posible unir las piezas de un plan criminal que tiene al país del Caribe en una seria crisis política. Empecemos la historia de la forma como se habría fraguado el magnicidio. El magnicidio de Jovenel Moïse comenzó a planearse en noviembre de 2020 en este edificio, la sede de CTU Security en Miami. Allí estuvieron reunidos el venezolano Antonio Intriago, dueño de la empresa, el gerente colombiano Arcángel Pretel, el haitiano-estadounidense James Solage, un diplomático haitiano de apellido Ascart, el médico haitiano ya capturado Christian Shannon y el colombiano Jonathan Rivera García. Los participantes del encuentro en Miami planearon desde ese momento secuestrar al presidente Moïse para tomarse el poder y dejar como presidente a Claude Joseph, actual primer ministro de Haití. Esta revelación le da un giro sorprendente a la investigación. Las autoridades haitianas y los investigadores del FBI consideran al primer ministro como la figura máxima detrás de este crimen, junto al médico Shannon y a John Joel Joseph, un ex senador haitiano hoy prófugo de la justicia. Se trata de una bomba política si se tiene en cuenta que Claude Joseph gobierna el país como reemplazo del presidente asesinado. Precisamente hoy, el primer ministro con funciones presidenciales se refirió al crimen del mandatario. En este momento, el gobierno tiene 2 prioridades. La primera es mantener las investigaciones hasta que el presidente de la República, su esposa, sus hijos, sus amigos y la nación tengan justicia. La segunda es hacer todo lo posible para honrar la memoria del presidente con la organización de un funeral. Entre las pruebas conocidas por la unidad investigativa de Noticias Caracol hay llamadas telefónicas y fotos de reuniones que vinculan al primer ministro con los mercenarios colombianos. Los investigadores tienen claro el papel que habría jugado cada uno de los participantes de la conspiración. Tras la reunión en Miami, el colombiano Pretel y en especial el haitiano James Solage volvieron a buscar a Jonathan Rivera, quien había estado en la reunión y quien los llevó hacia su hermano, el capitán retirado del ejército Germán Rivera, y hacia el sargento retirado Duvernay Capador. Ellos 3 se convertirían en los enlaces claves con los mercenarios colombianos y el primer ministro. Y sus destinos terminaron muy distinto. Jonathan no estuvo en la operación y se convirtió en un testigo de excepción en este caso, mientras que su hermano Germán terminó capturado en Haití y Capador murió en la residencia del presidente a manos de las autoridades haitianas. Los investigadores documentaron que entre noviembre y mayo, Solage sostuvo comunicación telefónica constante desde Miami con Capador y los hermanos Rivera. Entre sus contactos telefónicos aparece otro hombre clave en este caso para las autoridades, el abogado y líder político haitiano Fenil Gordon, que según los investigadores participó de la consecución de las armas para el comando de mercenarios.
Muy bien, Ricardo y televidentes, ya tenemos identificados a los colombianos que lideraron el reclutamiento de los exmilitares colombianos que terminan en Haití. Hablamos del capitán retirado, Germán Rivera, y el sargento Capador, quien finalmente terminó muerto el día que asesinaron al presidente. Ricardo, ¿cómo logran rastrear y ubicar a las personas que llevarían a cabo este operativo criminal? Juan Roberto, los dos personajes que usted menciona seleccionaron a 21 exmilitares a través de 4 empresas en Colombia y por medio del voz a voz, donde pasaban a las personas que se postularan para recomendar a otras. Ellos fueron seleccionados, pero no todos sabían lo que iban a hacer. Así fue el reclutamiento. La empresa desde la que se habría organizado el magnicidio es CTU, con sede en Miami. Esta habría designado al capitán Germán Rivera y al sargento Duvernay Capador para reclutar a los mercenarios. Ellos dos acudieron a sus contactos con 3 empresas colombianas reconocidas por haber enviado militares retirados a prestar servicios de seguridad en Medio Oriente. Noticias Caracol se abstiene de revelar los nombres de estas empresas para no entorpecer la investigación en Colombia, pero la unidad investigativa rastreó los movimientos financieros de una de estas compañías y encontró movimientos por casi 700 millones de pesos, inusuales para sus negocios normales durante los 2 meses previos al magnicidio. Los investigadores también le siguen el rastro a una multinacional británica, uno de los jugadores más grandes del mundo en el mercado de los servicios de seguridad, y a sus representantes en Colombia, por su papel en el reclutamiento.